Cuando seleccionamos a nuestros entrevistados, tenemos un proceso intenso de debate en el equipo de producción de Efecto Naim. Buscamos a personas con un talento único, de la que podamos aprender, pero sobre todo que nos sorprenda, que los sorprenda a ustedes y que nos ayude a entender el mundo que nos rodea, que nos alerte sobre tendencias que no se ven todavía bien vistas o que rompa esquemas que dábamos por sentados, que nos cambie la manera de pensar. Una de esas personas que simboliza muy bien ese tipo de personas que estamos buscando, de entrevistados, se llama Evgeny Morozov. Es el investigador de las nuevas tecnologías digitales, del Internet, de las redes sociales, pero también es uno de los críticos más severos a nivel mundial. Morozov es el aguafiestas de aquellos que creen que Internet es la herramienta para resolver los problemas del mundo. Cuidado, dice Morozov, porque esas nuevas tecnologías nos pueden hacer cada vez más tontos y menos libres. La Internet son muchas cosas y en algunos contextos es el opio de las masas y en algunos otros es la herramienta más poderosa para el espionaje y quizás en algún otro es la herramienta más poderosa para la movilización. No hay forma, Moisés, de reducir la esencia de la Internet a una sola función, porque la Internet no tiene una sola esencia. Es muchas herramientas con muchos usuarios diferentes que dependen del lugar donde se encuentre el país en su ciclo político. Si hay una realidad que parece incuestionable, es el poderío de China, que se ha convertido en la segunda potencia del mundo y ha roto el equilibrio tradicional geopolítico del planeta. Pues bien, Ming Jinpei es considerado uno de los grandes expertos del mundo en política china. Y él nos alerta en este programa de la mayor amenaza que enfrentan los chinos, un enemigo que crece desde adentro del gigante asiático. Oigan esto. Si China entra en crisis, no se sabe qué podría pasar, porque los chinos se han acostumbrado a tasas de crecimiento de doble dígito, año tras año, y de ahí viene la legitimidad del régimen. Así que si hay crisis, probablemente asistiremos al principio del fin del régimen comunista. Es muy probable que esto ocurra, aunque el mundo anda preocupado en otros temas. El poder es uno de los grandes temas que han ido surgiendo inevitablemente en muchas de nuestras entrevistas. Y si hay alguien que conoce bien los resortes del poder, se llama Luis Alberto Moreno. Es el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y muy probablemente el latinoamericano más influyente en Washington. En un episodio muy particular de este programa, Moreno y yo caminamos por las calles de Washington. Y fue así que nos hizo un fascinante recorrido por los principales centros del poder en Estados Unidos. Miren este fragmento de esa conversación. Aquí hay 12.000 personas registradas como lobistas ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Facturan $3.200 millones al año. ¿Y a quién le hacen lobby? El Congreso, por ejemplo, tiene 100 senadores, 435 representantes. Es decir, hay 22 lobistas por cada congresista. Y le doy un dato más, Moisés. De esos 3.200 millones que se factura esta industria de lobby, $500 millones proviene de gobiernos extranjeros. En esta categoría de personas que conocen el monstruo del poder desde dentro, no puede faltar alguien que ha sido testigo excepcional de la historia reciente de los Estados Unidos. Se trata del abogado Greg Craig, que no es muy conocido, pero que ha participado en varios de los procesos judiciales más importantes de este país. Craig fue el abogado defensor del diario Washington Post en el caso Watergate. Fue el abogado defensor de Bill Clinton en el caso de Levinsky y muchísimos más. También fue el principal asesor legal del presidente Barack Obama en la Casa Blanca. Hicimos un programa especial con él. Este es un segmento de esa conversación. Miren. Lo primero que hay que decir sobre el poder en Washington es que para ser un líder exitoso como John Kennedy, Lyndon Johnson, Bill Clinton o Barack Obama, hay que tener inteligencia, sensatez, valentía y saber rodearse de gente extraordinaria, pero también entender la política. La película Lincoln ha suscitado tanto interés porque Lincoln entendía la política, la importancia del compromiso, la necesidad de trabajar con gente con la que estás en profundo desacuerdo, porque al final los intereses del país son más importantes. Todas las personas que he mencionado entendieron la necesidad de trabajar con sus rivales. A veces los líderes políticos parecen tener más poder del que realmente tienen. Ocupan cargos con títulos rimbombantes, tienen oficinas enormes, grandes equipos de funcionarios a sus órdenes, pero luego
se quejan de que su capacidad ejecutiva es escasa. Esto ocurre a todos los niveles. Miren lo que me contó José Miguel Insulza, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, la ONU de América Latina, y cuya gestión ha sido muy fuertemente criticada. Oigan. Toda democracia se basa en redes de confianza. O sea, en que todos los miembros de esa sociedad democrática se sienten partícipes de algo en común. A mí, por lo tanto, me preocupa las sociedades que están confrontadas, en que la política es vista como una guerra, es vista como un conflicto permanente. Yo siempre he tenido una gran aversión por aquellos que se proclaman hablando a través de la nación por un lado o del pueblo por el otro, como si los otros no fueran miembros de la nación o como si los otros no representaran al pueblo. Los periodistas suelen ser excelentes testigos de las luchas de poder. Con nosotros estuvo Rajiv Chandrasekaran, uno de los más respetados corresponsales de guerra de estos tiempos. También es editor del Washington Post. Es autor de 2 libros muy importantes. Uno se llama Vida Imperial en la Ciudad Esmeralda, que fue sobre la guerra de Irak, qué fue lo que pasó ahí. El más reciente se llama Pequeña América, que nos habla de una guerra secreta dentro de la guerra por Afganistán. Una que se libró en los despachos de Washington. Así nos lo contó. Aquí había 2 guerras, la guerra en Afganistán y la guerra en Washington. Y la guerra en Washington era entre los generales del Pentágono y los consejeros civiles del presidente Obama en la Casa Blanca. Los generales querían una estrategia de contrainsurgencia muy costosa, que involucraba un gran número de tropas para construir una nueva nación en Afganistán. Pensaban que la estrategia de contrainsurgencia funcionó en Irak y que funcionaría en Afganistán. Los asesores civiles del presidente decían que la contrainsurgencia iba a resultar demasiado costosa. Así que los asesores civiles de Obama dijeron que deberían centrarse más en el contraterrorismo, ir a matar a los principales líderes terroristas y no tratar de construir una nación. Al final, Obama se puso del lado de los generales e ignoró el consejo del vicepresidente Biden y otros asesores. Hagamos aquí otra pausa. Al regreso les voy a presentar unas mujeres excepcionales, como por ejemplo la estrella cubana de las redes sociales, la bloguera Joanny Sánchez. También les voy a presentar a un policía estrella, Oscar Naranjo se llama, o a alguien que está enfrentándose desde hace 25 años con las ideas de la prohibición con las drogas. Él está en desacuerdo con eso y lucha para cambiar la política antidrogas. Ya regresamos.